Siguiendo con lo que comentábamos en el video anterior, vamos a tratar de explicar si siempre el capitalismo es dinámico, es decir, si todas las economías capitalistas tienen éxito. Acá lo que tenemos es una información respecto a la evolución del PBI per cápita de una cantidad de economías diferentes desde el 1928 en adelante. En particular, lo que vemos es una divergencia, digamos, en lo que es la evolución del PBI per cápita entre estas economías, todas ellas, salvo la ex Unión Soviética, economías capitalistas. Vemos, por ejemplo, que incluso en África, donde Nigeria y Botswana empiezan en el mismo nivel hacia el 1950, en realidad han divergido, digamos, en los últimos tiempos, y en especial hacia la época más actual, donde Botswana ha tenido más éxito que Nigeria en el crecimiento del PBI per cápita. Esto se debe probablemente, las dos son economías capitalistas, a una diferencia en sus instituciones, en el grado de corrupción, el uso de los recursos públicos. También lo que podemos ver es que el gran éxito de Corea del Sur, que estaba en el mismo nivel que estas dos en 1950, y en épocas más recientes tuvo un crecimiento explosivo y su PBI per cápita no solo es el más alto, sino que se nota que tuvo un proceso muy dinámico. Ahora, Corea del Sur no es una economía capitalista igual que era Gran Bretaña en la Revolución Industrial. Es una economía en donde el gobierno cumplió un papel muy activo en el crecimiento. Eligió sectores, promovió ciertas inversiones y cierto tipo de educación abocada a la producción. O sea, fue un Estado que se llama desarrollista en la literatura, con un perfil totalmente distinto del perfil más liberal del gobierno de Gran Bretaña. No obstante, los dos condujeron un camino de crecimiento sostenido. Por otra parte, podemos ver que la ex Unión Soviética, que era una unión de repúblicas comunistas, tuvo un exitoso crecimiento superior al de Brasil y casi empatando el de Argentina hasta aproximadamente el 1990. Y por tanto no podemos concluir que por no ser una economía capitalista tuvo un mal crecimiento, porque de hecho su PBI per cápita en todo el periodo que fue una economía centralizada creció. Y posteriormente, cuando pasa a ser una economía de mercado, de hecho tiene un ciclo de baja bastante importante. Probablemente el nivel de crecimiento del PBI per cápita de Rusia tenga más que ver con la calidad de las instituciones o de cómo éstas se combinan, y que quizás no está muy incentivado algunos procesos de innovación, y por tanto expliquen más que si es o no una economía capitalista. Entonces, ¿cuándo el capitalismo es importante? Nosotros sabemos que el capitalismo incentiva el crecimiento económico a través de la existencia de sus instituciones básicas, pero claramente no lo asegura. ¿Cuándo lo asegura? Bueno, hay condiciones económicas y condiciones políticas. Las condiciones económicas refieren a que las instituciones capitalistas no fallen, es decir, que funcionen bien. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos sistemas que garanticen la propiedad privada, que en mercados que sean competitivos y que favorezcan este proceso de adopción de tecnología y de destrucción creativa, y que las empresas estén abocadas a ser empresas, es decir, tengan una producción con destino al mercado y que el interés sea la producción y la generación de ganancia. Y no, por ejemplo, que sea decir, bueno, yo tengo un amigo, me puso en esta dirección de la empresa, pero mi objetivo es cobrar mi sueldo, no cómo le va a la empresa. Por otra parte, también hay condiciones políticas. Esto quiere decir los gobiernos importan. No importan solo porque puedan ser intervencionistas, como era el caso del gobierno de Corea, y desarrollistas, sino también porque, aunque sean liberales, tienen un papel fundamental en garantizar el funcionamiento de las instituciones básicas del capitalismo. Por ejemplo, el sistema judicial y el derecho de propiedad, o por ejemplo, el mecanismo de cumplimiento de determinados contratos. Entonces, el capitalismo promovió el crecimiento económico, eso es lo que vimos en la evidencia empírica. ¿Y cuándo promueve el crecimiento económico? Cuando sus tres instituciones básicas se combinan bien.
Y además, cuando los gobiernos brindan un marco ordenado para que estas tres instituciones básicas funcionen bien, y cuando todo está abocado a un funcionamiento armónico de estas tres instituciones. El fracaso de cualquiera de estas instituciones puede explicar la divergencia. Por ejemplo, la corrupción pública o la no garantización del derecho de propiedad, o empresas que no funcionan bien, o mercados que no son competitivos. A su vez también los sistemas políticos y el papel del gobierno es importante, como decíamos, su credibilidad, el respeto del sistema judicial, de ciertas normas, las políticas de inversión, las políticas de promoción de la innovación, la educación, juegan un papel importante en el desarrollo de estas tres instituciones. Ahora, no todas las economías capitalistas tienen el mismo éxito, lo vimos en la gráfica. Hay variedad de capitalismos y no solo las economías capitalistas tienen crecimiento económico. Algunas no son economías capitalistas y tienen crecimiento económico, y a su vez el capitalismo convive con muchos sistemas políticos. Todas las economías pueden ser capitalistas, pero no necesariamente funcionan bajo un régimen democrático republicano o un régimen totalmente democrático. En el próximo video vamos a ver los rasgos básicos de la economía capitalista para terminar el tema 1.